La llave inglesa se le resbaló de la mano a Daniel y golpeó el suelo metálico. Se quedó paralizado, escuchando. El sonido volvió a provenir de la trastienda, un suave gemido que le oprimió el pecho. Se limpió la grasa de los dedos y cruzó rápidamente la estrecha puerta de su pequeña casa en Redstone Point. As estaba acurrucada en un rincón, con sus escamas plateadas temblando. Incluso a los 3 años, ya tenía el tamaño de un caballo grande, aunque intentaba hacerse más pequeña. Tenía las alas apretadas contra el cuerpo y sus ojos dorados, cerrados con fuerza. Otra pesadilla. Daniel se arrodilló a su lado, colocando la mano sobre su hocico. Sus escamas estaban calientes bajo su palma. Abrió los ojos y asintió. Los dragones no podían hablar en lenguas humanas hasta que eran mayores, pero ella lo entendía todo. Daniel se había asegurado de ello. Le había enseñado a leer, a escribir, a pensar por sí misma. Cosas que el imperio nunca quiso que sus dragones de guerra aprendieran. Aquí estabas a salvo, dijo en voz baja. Te lo prometo. As emitió un sonido gutural grave y retumbante. No era exactamente un ronroneo, pero casi. Ella apoyó la cabeza en su hombro, con cuidado de no derribarlo con su fuerza. Daniel recordó el día que la encontró. 3 años atrás, trabajaba como ingeniero contratado en un centro de cría imperial. El sueldo era bueno y no había preguntado demasiado sobre su trabajo. Pero una noche, oyó sonidos provenientes del ala de terminación. Los dragones jóvenes demasiado pequeños, débiles o mansos eran eliminados. El imperio no necesitaba dragones que no lucharan. Había encontrado a As en una jaula marcada para su procesamiento. Era apenas más grande que un perro, cubierta de cicatrices por el trato brusco. Sus ojos estaban apagados por el miedo y el hambre. Cuando abrió la jaula, ella no había corrido. Simplemente lo miró con esos ojos dorados, esperando más dolor. Daniel no había planeado convertirse en ladrón esa noche. No había planeado tirar por la borda su carrera ni su vida. Pero no podía alejarse de esos ojos. La sacó a escondidas en un contenedor lleno de repuestos. Y corrieron. Habían estado corriendo desde entonces. Vamos, dijo, poniéndose de pie. Déjame prepararte el desayuno. As lo siguió a la sala principal. La casa era pequeña, solo 2 habitaciones y un taller anexo a un lateral. Daniel había modificado todo para que cupiera un dragón en crecimiento. Las puertas eran más anchas, el techo reforzado y había cortado una gran abertura en el tejado para que As pudiera respirar aire fresco por la noche. Cuando nadie lo veía, sacó un gran trozo de carne seca de la unidad de refrigeración. La comida para dragones era cara, sobre todo para alguien que vivía en una colonia minera en los confines del espacio conocido. Daniel trabajaba doble turno en la planta de tratamiento de agua de la colonia solo para poder permitírselo. También aceptaba reparaciones ocasionales de cualquiera que las necesitara. Los colonos pagaban en efectivo o en comida, y no preguntaban por la gran criatura que vivía en su casa. As comió rápido, desgarrando la carne con sus afilados dientes. Daniel se preparó una comida sencilla de pan y una especie de proteína enlatada que sabía a cartón. No le importó. As necesitaba la buena comida más que él. Tengo que ir a trabajar pronto, le dijo. Ruby vendrá a verte. As emitió un sonido de preocupación. No le gustaba estar sola, pero lo entendía. Durante el día, tenía que permanecer oculta. Si alguien del imperio la veía, todo terminaría. La llevarían de vuelta a los corrales de cría y Daniel sería ejecutado por robo de propiedad imperial. Ruby era la administradora de la colonia. Era una mujer dura, de pelo canoso y rostro descuidado. Había descubierto el secreto de Daniel hacía unos 6 meses, cuando vino a una inspección inesperada. En lugar de denunciarlo, simplemente dijo, más vale que ese dragón no cause problemas. Desde entonces, vigilaba a As durante el día mientras Daniel trabajaba. Incluso le traía libros a veces, alguna novela vieja que creía que As podría disfrutar.
Daniel terminó de comer y limpió. Tomó su bolsa de herramientas y le dio a As una última palmadita en la cabeza. Pórtate bien. Lee tu libro. Ruby llegará en 1 hora. As lo vio irse con ojos tristes. Daniel odiaba dejarla sola, pero no tenía otra opción. Necesitaban el dinero y él necesitaba mantener las apariencias. Si de repente dejaba de trabajar o se comportaba de forma extraña, la gente se daría cuenta. El camino a la instalación de agua tomaba 15 minutos. Redstone Point no era una colonia grande, quizá de 200 personas en total. La mayoría eran mineros que extraían minerales raros de los campos de asteroides cercanos. Algunos eran agricultores que cultivaban alimentos en invernaderos subterráneos. El resto eran trabajadores como Daniel que mantenían la colonia en funcionamiento. La instalación era ruidosa y calurosa. Máquinas gigantes bombeaban agua de las profundidades del subsuelo, la filtraban y la distribuían por tuberías a todos los edificios. Daniel se pasaba el día arreglando una válvula rota y reemplazando sellos desgastados. Era un trabajo sencillo, pero lo mantenía ocupado. Durante la hora del almuerzo, se sentó afuera y comió otra comida insípida. El cielo estaba despejado y podía ver las estrellas incluso de día. Redstone Point tenía una atmósfera tenue, apenas suficiente para respirar. Todo allí era duro e implacable. Oliver, el piloto de transporte, se sentó a su lado. Era un joven de sonrisa amable y una nave que había visto días mejores. ¿Has oído las noticias?, preguntó Oliver. Daniel lo miró. ¿Qué noticias? Una patrulla imperial avistada en el sector. Dijeron que estaban haciendo inspecciones. A Daniel se le encogió el estómago. Hace 2 días, atacaron la colonia por avería y luego siguieron adelante. Oliver le dio un mordisco a su sándwich. Probablemente nada. Hacen barridos cada pocos meses. Daniel asintió, pero le temblaban las manos. Dejó la comida. De repente, no tenía hambre. Inspecciones de patrullas imperiales. Inspecciones significaban preguntas. Preguntas significaban peligro. ¿Estás bien?, preguntó Oliver. Bien, mintió Daniel. Solo cansado. Terminó un turno lo más rápido posible y se apresuró a volver a casa. Su mente se llenó de posibilidades. Tal vez la patrulla se saltaría Redstone Point. Tal vez solo revisarían los edificios principales y se irían. Tal vez no encontrarían a As. Pero en el fondo, sabía la verdad. Si el imperio venía a buscarlo, no se detendrían hasta encontrar lo que buscaban. Abrió la puerta de su casa y vio a As leyendo un libro que Ruby le había dejado. Ella levantó la vista e inmediatamente percibió su miedo. Daniel cerró la puerta con llave. Podríamos tener un problema, dijo en voz baja. As dejó el libro. Sus ojos dorados estaban abiertos de par en par, preocupados. Hay una patrulla imperial en el sector, explicó Daniel. Podrían venir un momento. Ninguno de los dos se movió. Entonces Daniel se arrodilló y la abrazó con todas sus fuerzas. Escúchame, dijo con firmeza. Pase lo que pase, no dejaré que te lleven. ¿Entiendes? Te mantendré a salvo. As se apretó contra él, y Daniel la sintió temblar. Deseó poder prometerle que todo estaría bien. Deseó poder garantizar su seguridad, pero solo podía abrazar a su hija y esperar que el imperio los pasara por alto. Las pantallas se encendieron en todos los edificios de Redstone Point. Daniel estaba reemplazando una bomba de agua cuando la señal de emergencia interrumpió el sistema de comunicación de la colonia. Todos los trabajadores dejaron de trabajar y levantaron la vista. El rostro que apareció en las pantallas era conocido en toda la galaxia. La emperatriz Cerilia estaba sentada en su trono, vestida con una armadura ceremonial que brillaba como la luz de las estrellas. Su expresión era fría y serena. El rostro de alguien que había gobernado con absoluta contundencia durante 20 años. Ciudadanos del imperio, su voz resonó por los altavoces. Hace 3 años, un valioso activo fue robado de un centro de cría imperial.
Este activo es un dragón joven marcado como propiedad del Cuerpo de Dragones. Se cree que el responsable de este robo se esconde en las colonias fronterizas. Daniel sintió que se le helaba la sangre a su alrededor. Otros trabajadores susurraban y señalaban la pantalla. Nadie lo miraba aún, pero recordarían que solía trabajar para el imperio. Empezarían a hacer preguntas. Se ofrece una recompensa sustancial por información que conduzca a la recuperación de propiedad imperial. La emperatriz continuó: se enviarán investigadores imperiales para realizar investigaciones exhaustivas. Se espera cooperación. No se tolerará la resistencia. La pantalla se apagó por un momento. Nadie se movió. Entonces el supervisor comenzó a ladrar órdenes para que volvieran al trabajo. Daniel agarró sus herramientas con manos temblorosas e intentó concentrarse. Su mente corría a 1000 por hora. La propia emperatriz había hecho el anuncio. Eso significaba que esto era serio. Eso significaba que no iban a rendirse. Que necesitaba volver a casa. Necesitaba llegar con As. Daniel trabajaba tan rápido como podía, obligándose a actuar con normalidad. Cuando finalmente terminó su turno, caminó a casa a paso constante. Ni muy rápido ni muy lento. Correr llamaría la atención, pero en su interior todos sus instintos le gritaban que corriera. Ruby lo esperaba fuera de su puerta. Su rostro era sombrío. Dentro, dijo en voz baja. Ahora, Daniel abrió la puerta y ambos entraron. As estaba escondido en la trastienda, pero Daniel podía oír su respiración agitada y asustada. Ruby cerró la puerta y la cerró con llave. Sabía que tenías un dragón. No sabía que era propiedad imperial robada. No es propiedad, dijo Daniel con firmeza. Es mi hija. El imperio no lo ve así. Ruby se cruzó de brazos. Los buscadores imperiales estarán aquí en unos días. Tal vez antes. Registrarán cada casa, cada edificio. Interrogarán a todos. Luego nos vamos. Daniel dijo esta noche. ¿En qué nave? Todos los transportes están monitoreados. En el momento en que intentes abordar con ella, lo sabrán. Ruby negó con la cabeza. Lo siento, Daniel. De verdad que sí, pero no hay a dónde correr. As salió de la trastienda. Se movía despacio, cabizbajo. Al llegar a Daniel, se apretó contra su costado. Ruby miró al joven dragón y su expresión se suavizó. Es hermosa y gentil, no como los dragones de guerra que he visto. Por eso iban a matarla, dijo Daniel con amargura. No fue lo suficientemente agresiva. No fue lo suficientemente útil. He guardado tu secreto durante meses, dijo Ruby. Pero cuando lleguen los buscadores, no puedo mentirles. Tienen formas de saber, formas de descubrirlo. No te pido que mientas por mí. Daniel puso su mano en el cuello de As. Te pido tiempo. Unas horas. Eso es todo. Ruby guardó silencio un largo momento. Luego asintió. Hay un viejo pozo minero en el extremo este de la colonia. Es profundo, abandonado durante años. Si la escondes allí, los buscadores podrían no encontrarla de inmediato. Pero Daniel, al final buscarán por todas partes. Unas horas, repitió Daniel. Es todo lo que necesito. Después de que Ruby se fuera, Daniel empacó rápidamente. Llenaste una bolsa con comida, agua, mantas y una linterna portátil. As lo miró con ojos asustados. Te esconderemos en un lugar seguro, explicó. Solo por un rato. Hasta que sepa qué hacer. As emitió un sonido sordo de angustia. No quería separarse. Lo sé, dijo Daniel con suavidad. Lo sé, pero si te encuentran. Aquí te llevarán de inmediato. Al menos en la mina, tenemos tiempo. Esperó a que oscureciera por completo. Luego dejó salir a As por la parte trasera, permaneciendo en las sombras. La colonia estaba tranquila, la mayoría de la gente dentro de sus casas. Se movieron rápidamente por el suelo rocoso hacia el borde este, donde el viejo equipo de minería se oxidaba en el aire enrarecido.
La entrada del pozo estaba parcialmente derrumbada, pero había suficiente espacio para que As pasara. Daniel bajó primero con la luz, y As lo siguió. Sus garras rasparon la escalera de metal, y él se preocupó por el ruido, pero nadie vino. El pozo descendía unos 15 metros antes de abrirse a una cámara más grande. Hacía frío y estaba oscuro, pero estaba oculto. Daniel preparó las mantas y la comida, haciendo el espacio lo más cómodo posible. «Volveré esta noche con más provisiones», prometió. «Y mañana por la noche, tan a menudo como pueda». As lo miró con ojos aterrorizados. Intentaba ser valiente, pero aún era joven, aún asustada. Daniel la abrazó tan fuerte como pudo. «Ahora estás a salvo», le dijo. Susurró, aunque no estaba seguro de si era cierto. «No dejaré que te lleven. Lo prometo». La dejó allí en la oscuridad y volvió a subir. Sentía como si le partieran el corazón en dos, pero no tenía elección. Si los buscadores la encontraban en su casa, todo terminaría de inmediato. Al menos así, tenían una oportunidad. A la mañana siguiente, 3 naves imperiales salieron del hiperespacio y entraron en órbita alrededor de Redstone Point. Daniel observó desde la ventana de su taller cómo las elegantes naves se posicionaban sobre la colonia. Eran más pequeñas que las naves de guerra, pero estaban fuertemente armadas. Naves buscadoras diseñadas para la caza y la extracción. Oliver apareció en la puerta de Daniel 1 hora después. Estaba pálido. «Están aterrizando», dijo. 6 buscadores liderados por alguien llamada Iris. Tiene fama de encontrar siempre lo que busca. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Daniel. «Están estableciendo un puesto de mando ahora. Los interrogatorios comienzan mañana». Oliver hizo una pausa. «Puedo preparar mi nave. Si necesitas correr, te ayudaré. Estarán vigilando todas las naves». Daniel dijo, «Lo sé». Oliver lo miró a los ojos. «Pero te debo una. Arreglaste mi motor cuando yo tenía no hay dinero. Nunca pediste que te lo devolviera. Así que si necesitas huir, te sacaré. Aunque eso signifique no volver a volar». Daniel sintió una oleada de gratitud. Alien era lo que el Imperio nunca entendió. Gobernaban mediante el miedo y el poder, pero no podían evitar que la gente se preocupara por los demás. «Gracias», dijo Daniel en voz baja. «Te lo haré saber». Esa noche, le llevó más comida y agua a As. Estaba acurrucada en un rincón de la cámara, intentando entrar en calor. Se sentó con ella durante 1 hora, leyendo uno de sus libros favoritos a la luz de la lámpara portátil. «Pase lo que pase», le dijo, «recuerda que no eres una propiedad. No eres un arma. Eres mi hija y te amo». As presionó su cabeza contra su pecho. En la oscuridad de la mina abandonada, se abrazaron y esperaron la tormenta. La sala de interrogatorios era pequeña y sin ventanas. Daniel estaba sentado en una silla metálica atornillada al suelo mientras Iris paseaba frente a él. Era alta y delgada, con rasgos afilados y ojos que parecían ver a través de todo. Su uniforme estaba inmaculado y sus movimientos eran precisos. «Trabajaste en las instalaciones de cría de Cronos hace 3 años», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondió Daniel con calma. «Era ingeniero contratado. Arreglaba máquinas y te fuiste de repente. Sin previo aviso, sin dirección de reenvío». Iris dejó de pasearse y lo miró directamente. «¿Por qué?» «El contrato terminó. Quería mudarme a las colonias fronterizas». Un momento interesante. Iris sacó un bloc de datos y revisó la información. «Te fuiste exactamente 2 días después de que Dragon desapareciera del ala de terminación. Un enano demasiado pequeño para el entrenamiento de combate». Daniel mantuvo la cara neutral. «No tuve nada que ver con eso. Las imágenes de seguridad te muestran entrando en la terminación. Ala esa noche. Dijiste que estabas revisando los controles ambientales». Iris sonrió, pero no había calidez en ella.
Los controles ambientales están en un edificio completamente diferente. Debí haberme perdido. La instalación era grande. Iris dejó el bloc de datos y se acercó. Llevo 15 años haciendo esto, Daniel. Siempre encuentro lo que busco. Siempre. Puedes hacerlo fácil o puedes hacerlo difícil. De cualquier manera, recuperaré propiedad imperial. No tengo lo que buscas, dijo Daniel. Entonces no te importará que registremos tu casa. A Daniel se le encogió el estómago, pero se obligó a encogerse de hombros. Registra lo que quieras. Lo llevaron de vuelta a su casa bajo vigilancia. 2 buscadores revisaron cada habitación, cada cajón, cada rincón. Buscaron señales de calor, buscaron compartimentos ocultos e incluso examinaron sus pertenencias personales. Los libros de As estaban allí, los que le había estado leyendo. Los buscadores los miraron brevemente, pero no parecieron considerarlos importantes. Después de 2 horas, no encontraron nada. Iris no estaba complacido. ¿Dónde está el dragón?, preguntó. Te lo dije. No tengo un dragón. Luego explicó las puertas modificadas, el techo reforzado, las compras inusuales de comida. Iris señaló alrededor de la pequeña casa. Este lugar ha sido modificado para algo grande. Me gusta tener espacio, dijo Daniel. Y como mucho. Iris lo miró fijamente un largo rato. Luego se volvió hacia su equipo. Amplíen la búsqueda. Revisen cada edificio, cada pozo de mina, cada cueva en un radio de 10 kilómetros. Ella está aquí, en alguna parte. Daniel fue puesto bajo arresto domiciliario. Un guardia estaba afuera de su puerta vigilando cada uno de sus movimientos. No podía ir con As. No podía llevarle comida ni agua. Todo lo que podía hacer era quedarse en su casa y preocuparse. Pasaron 2 días. Daniel apenas dormía. No dejaba de pensar en As, sola en la oscura mina, con frío, hambre y miedo. La comida que le quedaba se acabaría pronto. El agua también. Ella estaría aterrorizada, preguntándose si la había abandonado. Que al tercer día, algo sucedió que lo cambió todo. As emergió del pozo de la mina. Daniel se enteró por los guardias que hablaban afuera de su puerta. La joven dragona había salido de su escondite y volaba hacia el centro de la colonia. La gente gritaba, señalando al cielo. Los buscadores se movilizaban, y el corazón de Daniel se detuvo. Corrió hacia la ventana y la vio. Escamas plateadas brillando a la luz del sol. Volaba directamente hacia los buscadores reunidos, hacia el puesto de mando que habían establecido en la plaza de la colonia. No, susurró Daniel. No, As, no hagas esto. Pero entendió por qué. Ella lo estaba haciendo. Pensó que lo estaba salvando. Pensó que si se rendía, los buscadores lo dejarían en paz. Corrió hacia la puerta, pero los guardias le bloquearon el paso. Déjenme pasar, gritó Daniel. Se va a hacer daño. Quédense dentro. Ordenó un guardia. Daniel los empujó. Lo agarraron, pero luchó con todas sus fuerzas. Tenía que llegar hasta As. Tenía que impedir que se rindiera. Morgard llegó y lo sujetó. Lo arrastraron afuera, donde podía ver la plaza de la colonia con claridad. As había aterrizado en el centro, rodeada de buscadores con las armas desenvainadas. Pero ella no luchaba. Estaba sentada tranquilamente, con las alas plegadas y la cabeza gacha. Entonces comenzó a cantar. El sonido no se parecía a nada que Daniel hubiera escuchado jamás. Era profundo y resonante, lleno de una emoción que las palabras no podían capturar. Era una canción sobre la soledad y la esperanza, sobre el miedo y el amor, sobre un pequeño dragón que había encontrado un hogar y un padre que se lo había dado todo. Todos se detuvieron. Los buscadores bajaron las armas, confundidos. Los colonos los que se habían reunido para observar se quedaron paralizados. Incluso los guardias que sujetaban a Daniel aflojaron su agarre. Los dragones del imperio no cantaban. Fueron entrenados desde su nacimiento para reprimir ese instinto.
Cantar se consideraba un signo de independencia, de pensamiento individual. Los dragones de guerra seguían órdenes. No expresaban sentimientos, pero As cantaba, y era hermoso. Iris avanzó con paso firme, con el rostro endurecido. Silencio, ordenó. As dejó de cantar y miró a la buscadora. Sus ojos dorados estaban tranquilos. «Vienes con nosotros», dijo Iris. «Eres propiedad imperial y regresarás al centro de cría». As negó con la cabeza lentamente. Abrió la boca y por primera vez habló en lengua humana. Su voz era joven e insegura, pero clara. «No soy propiedad imperial. Soy As. Tengo un padre. Se llama Daniel». La multitud se quedó sin aliento. Que los dragones aprendieran a hablar era raro y siempre estaba cuidadosamente controlado por el imperio. Pero As había aprendido por sí sola, enseñada por una humana que la veía como una hija, no como un arma. Ruby dio un paso al frente entre la multitud. «Ese dragón ha vivido en esta colonia durante 3 años», mintió con valentía. «Está registrada como mascota de la colonia. Tenemos documentación». Era un engaño desesperado, y todos lo sabían. Pero otros colonos comenzaron a asentir, respaldando la historia. «Ella nunca ha causado problemas», agregó un menor. «Nos ayudó una vez cuando una cueva se derrumbó». Otro, inventando detalles, despejó los escombros con fuerza. Iris miró a los colonos reunidos, con el rostro ensombrecido. «Todos están mintiendo, y mentir a las autoridades imperiales es un delito». «Entonces arresténos a todos», dijo Ruby con firmeza. El enfrentamiento se prolongó. Más colonos avanzaron, interponiéndose entre los buscadores y la ceniza. No eran guerreros. Eran mineros, agricultores e ingenieros, pero se mantenían firmes. Daniel sintió que algo se rompía en su pecho. Esta gente apenas lo conocía. No tenían motivos para arriesgarse al castigo imperial. Pero lo hacían de todos modos porque vieron lo que él vio. Un joven dragón que merecía la libertad. Un padre dispuesto a sacrificarlo todo por su hija. Iris levantó su comunicador. «Comando, aquí el equipo Buscador 7. Hemos localizado al objetivo, pero hay una situación. Solicitamos refuerzos y autorización para usar la fuerza». Extracción. La respuesta llegó rápidamente. «Refuerzos autorizados. En espera». Daniel forcejeó con los guardias. «As», gritó. «As, vuela, por favor». Pero As no se movió. Estaba sentada en el centro de la plaza, rodeada de buscadores y colonos, esperando lo que viniera después. El cielo sobre ellos se oscureció. Una enorme sombra cayó sobre la colonia. Daniel levantó la vista y sintió que se le helaba la sangre. Un dreadnought imperial descendía por la atmósfera, más grande que cualquier nave que hubiera visto jamás. Su casco estaba decorado con el sello de la emperatriz. La propia Cerilia había llegado a Redstone Point. El dreadnought aterrizó en las afueras de la colonia con un rugido de motores que hizo temblar el suelo. Su rampa de aterrizaje descendió y una compañía completa de guardias imperiales marchó en perfecta formación. Vestían armadura negra y portaban armas diseñadas para matar, no para aturdir. Detrás de ellos venía la emperatriz. Cerilia era más baja de lo que Daniel esperaba, pero su presencia llenaba el espacio a su alrededor. Vestía una armadura ceremonial que parecía absorber la luz y una corona de metal retorcido que parecía un rayo congelado. Su rostro era eterno, hermoso a su manera fría, y sus ojos recorrieron a los colonos reunidos con la mirada de alguien a quien nunca se le ha negado nada. Los colonos retrocedieron instintivamente. Incluso Ruby, que se había mantenido firme frente a los buscadores, dio un paso atrás. La emperatriz no solo era poderosa. Era el poder mismo. La autoridad hecha carne. Iris hizo una profunda reverencia. Su Majestad, el dragón robado ha sido localizado junto con el ladrón. Los colonos están interfiriendo con la extracción. Cerilia miró a As,
quien seguía sentado en el centro de la plaza. El joven dragón sostuvo la mirada de la emperatriz sin pestañear. Así que Cerilia dijo en voz baja: «Esta es la criatura por la que vale la pena abandonar un imperio». Volvió su atención a los colonos. «Lo diré una vez. Entreguen al dragón y al hombre llamado Daniel. Háganlo ahora y no se presentarán cargos. Si se niegan, todos los habitantes de esta colonia serán arrestados por traición al imperio. Pasarán el resto de sus vidas en prisión. Sus familias sufrirán. Sus hogares serán confiscados». La amenaza flotaba en el aire como veneno. Daniel vio el miedo en los rostros de la gente. Querían ayudar, pero la emperatriz les pedía que lo sacrificaran todo. No podía permitirlo. «Esperen», gritó Daniel. El guardia que lo sujetaba lo apretó con más fuerza, pero él siguió hablando. «Majestad, esta gente no ha hecho nada malo. Déjenlos ir. Iré voluntariamente si los dejan en paz». As gritó en lengua de dragón, un sonido de pura angustia. Cerilio caminó lentamente hacia Daniel. Sus guardias la siguieron, un muro de armadura negra. Se detuvo a pocos metros y lo observó con esos ojos fríos. «Tú eres el ladrón», dijo. «Soy el padre de As», corrigió Daniel. «Robaste propiedad imperial valorada en millones de créditos. Saboteaste un programa de reproducción diseñado para proteger al imperio. Te has escondido en los confines del espacio civilizado como un criminal». La voz de Cerilia era tranquila, casi conversacional. «¿Y te llamas padre?» «Sí», dijo Daniel con firmeza. «Porque eso es lo que soy. El dragón es propiedad. Ella fue criada para un propósito. Has interferido con ese propósito». Cerelia le hizo un gesto a As. Podría haber servido al imperio con honor. En cambio, la has debilitado. Daniel sintió que la ira lo invadía. «Débil. ¿Crees que amar a alguien te hace débil? ¿Crees que tener una familia te hace débil? El amor no es relevante. El dragón fue creado para servir. No fue creado». La voz de Daniel se elevó. «Está viva. Piensa. Siente. Tiene sueños, miedos y esperanzas. No es una máquina que puedas programar. Es una persona». La expresión de la emperatriz no cambió, pero algo brilló en sus ojos. «¿De verdad lo crees?» «Lo sé. He vivido con ella durante 3 años. La he visto crecer y aprender. La he visto reír y llorar. Es mi hija en todo lo que importa». Cerilia guardó silencio por un momento. Luego volvió a mirar a As. «El dragón se acerca». As dudó, luego caminó lentamente hacia la emperatriz. De cerca, la diferencia de tamaño era dramática. As era grande, pero la emperatriz parecía de alguna manera más grande, su presencia abrumadora. «¿Este humano te obligó a quedarte con él?», preguntó Cerelia. As negó con la cabeza. «¿Te encarceló? ¿Te amenazó?». Otra sacudida. «Entonces, ¿por qué no regresaste al imperio cuando tuviste la oportunidad? ¿Por qué esconderte en la oscuridad y el frío cuando podías tener lujo y un propósito?». As volvió a mirar a Daniel. Entonces habló de nuevo, con su joven voz firme. «Él me eligió cuando nadie más lo hizo. Me vio a mí, no en que podía ser usada. Él es mi padre. Yo soy su hija. Por eso». Cerilia miró fijamente al joven dragón. «Te enseñaron a hablar. Él me enseñó muchas cosas. A leer, escribir, pensar». La cola de As se movió nerviosamente. «Él me enseñó que importo». «Ya veo». La emperatriz se volvió hacia Daniel. «Has corrompido la propiedad imperial con ideas peligrosas». «Yo le enseñé la verdad», dijo Daniel. «Eso no es corrupción. La verdad es lo que yo digo que es». Pero la voz de Cerilia carecía de convicción. Miró a los colonos, a los buscadores, a sus propios guardias. Todos la observaban, esperando a ver qué hacía. «Traedlos a ambos a mi nave», ordenó finalmente. «Quiero hablar con este humano en privado». «Su Majestad», protestó Iris. «Es peligroso».
Podría intentar escapar. No lo hará. Cerilia miró a Daniel. Porque si lo hace, me llevaré al dragón de todos modos y arrestarán a todos estos colonos. Él lo sabe. Vendrá voluntariamente. Tenía razón. Dana no huiría. No si eso significaba que todos los demás sufrirían. Los guardias lo soltaron y él avanzó solo. Se movió para seguirlo, pero la emperatriz levantó una mano. El dragón se queda aquí bajo vigilancia. Quiero hablar con el humano a solas. Daniel quiso protestar, pero asintió levemente. Ella intentaba ser valiente. Él también tenía que serlo. El camino hacia el Dreadnought se sintió como una marcha fúnebre. Daniel subió la rampa y entró en la enorme nave. Dentro estaba frío y estéril, todo metal y luces duras. Lo condujeron por pasillos a una cámara privada cerca de la cubierta de mando. La habitación era sorprendentemente sencilla. Un escritorio, 2 sillas y una ventana que mostraba la colonia de abajo. La emperatriz entró tras él y despidió a sus guardias. Estaban solos. Cerilia se quitó la corona y se sentó en el escritorio. Sin ella, parecía casi humana. Cansada incluso. Siéntate, dijo. Daniel se sentó. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, pero lo afrontaría de frente. El emperador se sentó frente a él y estudió su rostro durante un largo momento. Dime, Daniel, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tirarlo todo por un dragón? Porque ella estaba sufriendo y yo podía ayudar. Porque era lo correcto. Lo correcto, repitió Cerilia. He gobernado este imperio durante 20 años. He tomado decisiones que afectaron a miles de millones de vidas. He construido ejércitos, aplastado rebeliones y mantenido el orden en cientos de mundos. ¿Y crees que sabes lo que es correcto mejor que yo en esto? Sí, dijo Daniel en voz baja. Cerilia se reclinó en su silla. Por primera vez, pareció insegura. Tenía 12 años cuando me convertí en emperatriz. Mi familia entera murió en una rebelión, quemada viva mientras yo me escondía en un armario de suministros. Sobreviví por pura suerte. Daniel no dijo nada. No se esperaba esto. Aplasté esa rebelión. Cerilia continuó. Ejecuté a los líderes y a cualquiera que los ayudara. Luego construí el programa del dragón para asegurarme de que nadie pudiera volver a amenazar al imperio. Creé un ejército de criaturas lo suficientemente fuertes como para acabar con cualquier guerra antes de que comenzara. Y nunca les preguntaste qué querían, dijo Daniel en voz baja. La mirada de Cerilia se endureció. Lo que querían era irrelevante. No, Daniel dijo que lo era todo. El emperador se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, la plaza de la colonia seguía llena de gente observando y esperando. Estaba sentada rodeada de guardias. Sus escamas plateadas reflejaban la luz. ¿Alguna vez has hablado con un dragón?, preguntó Daniel. ¿De verdad? He hablado con uno. No he recibido órdenes. Soy la emperatriz. No tengo conversaciones con armas. Ese es tu problema, dijo Daniel. Tú los ves como armas. Nunca los viste como personas. Cerilia se giró para mirarlo. Están criados para la guerra. Son más fuertes, rápidos y resistentes que cualquier criatura natural. Los alimentamos, los albergamos, los entrenamos. Sirven al imperio con honor. Sirven porque no tienen elección. Porque los tomas desde que nacen y les enseñas que solo existen para luchar. Daniel se puso de pie, con los puños apretados. Así iba a ser asesinada porque no era lo suficientemente agresiva. Era demasiado gentil, demasiado amable. Eso es lo que hace tu programa. Destruye a cualquiera que no se ajuste a tu propósito. Hay que eliminar a los débiles para mantener intactos a los fuertes. Ella no es débil. La voz de Daniel se elevó. Aprendió a hablar por sí sola. Lee libros para adultos. Entiende ideas complejas. Tiene más empatía en una garra que la mayoría de los humanos en todo su cuerpo. Eso no es debilidad. Es una fuerza que no entiendes.
Cerilia guardó silencio un largo rato. Luego pulsó un botón en nuestro escritorio. Trae al dragón a esta habitación solo. Minutos después, As fue escoltada a la cámara. Inmediatamente fue al lado de Daniel, presionándose contra el protectoramente. Sus ojos observaban a la emperatriz con atención. Siéntate, ordenó Cerilia. As se sentó, pero mantuvo su cuerpo entre Daniel y la emperatriz. Cerilia se acercó, estudiando al joven dragón. Aprendiste el lenguaje humano por tu cuenta. Daniel me lo enseñó, dijo As con cuidado. Pero yo quería aprender. Quería comprenderlo mejor. ¿Por qué? Porque es mi padre. Porque lo amo. Las palabras parecían flotar en el aire. Cerilia parecía genuinamente confundida. Amor. Te enseñaron este concepto. A mí me lo mostraron. As corrigió. Cuando tenía miedo, él me consolaba. Cuando tenía hambre, me daba de comer incluso cuando tenía poco. Cuando tenía pesadillas, se quedaba conmigo hasta que me sentía a salvo. Eso es amor. Y a cambio, ¿qué le das? As pensó en esto. Intento ser buena. Intento que se sienta orgulloso. Le doy a alguien a quien cuidar, alguien que lo necesite. Hizo una pausa. Creo que antes se sentía solo, como yo. Cerilia volvió a sentarse. Miró a Daniel y a As. Algo cambió en su expresión. Quiero mostrarles algo a ambos. Activó una pantalla holográfica. Aparecieron imágenes en el aire que mostraban las instalaciones de cría de dragones. Cientos de dragones, todos perfectamente mantenidos. Campos de entrenamiento, áreas de alimentación, instalaciones médicas. Todo estaba limpio y organizado. Esto es lo que tienen los dragones en el imperio. Cerilia dijo, estructura, propósito. Se les alimenta con la mejor comida, se les da el mejor cuidado, son entrenados por los mejores cuidadores. No desean nada más que libertad, dijo Daniel. ¿Libertad para hacer qué? Vagar sin rumbo. Cometer errores sin sentido. Cerilia negó con la cabeza. Les ofrezco algo mejor. Un lugar en algo más grande que ellos mismos. ¿Alguna vez les preguntaste si lo querían? Preguntó As en voz baja. La pregunta pareció golpear a la emperatriz como un golpe físico. Miró fijamente al joven dragón, y por primera vez, una genuina incertidumbre se reflejó en su rostro. Les haré una oferta a ambos, dijo Cerilia finalmente. As, verás lo que la vida en el imperio realmente ofrece. Visitarás nuestras mejores instalaciones, conocerás a otros dragones, experimentarás lo que se suponía que debías tener. Entonces te traerán de vuelta aquí para que veas tu vida con Daniel, tu pequeña habitación, los recursos limitados que necesitas ocultar. Y entonces Daniel preguntó con sospecha. Entonces As elegirá. Si elige regresar al imperio voluntariamente, no serás castigado. Se te permitirá vivir libremente. Pero si elige quedarse contigo, Cerilia hizo una pausa. Entonces los dejaré ir a ambos. Daniel no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Honrarías esa decisión? Tengo curiosidad, admitió Cerilia. Quiero saber qué quiere realmente un dragón cuando se le da la libertad de elegir. Nadie lo ha preguntado antes. Miró a As. ¿Aceptarás esta prueba? As miró a Daniel con ojos preocupados. Podía ver su miedo, pero también su coraje. Estaba dispuesta a enfrentar esto por los dos. Acepto, dijo As. Al día siguiente, As fue llevado a bordo del Dreadnought. Daniel pudo quedarse en la colonia, todavía bajo vigilancia, pero no prisionero. Pasó las horas paseando por su pequeña casa, sin poder comer ni dormir. Ruby lo visitaba con comida que él no tocaba. Volverá, dijo Ruby con firmeza. Esa dragona te ama. Cualquiera puede verlo. Pero ¿qué pasa si ve lo que el imperio puede ofrecer y decide que quiere esa vida? La voz de Daniel sonó hueca. ¿Y si se da cuenta de que estaría mejor sin mí? Entonces déjala ir, dijo Ruby en voz baja. Porque eso es lo que hacen los padres.
Dejan que sus hijos elijan su propio camino. 2 días después, Ash regresó. La llevaron a la plaza de la colonia donde todos se habían reunido. La emperatriz estaba a un lado con sus guardias y la brillante promesa del poder imperial. Daniel estaba al otro lado, solo, excepto por Oliver y Ruby a su lado. Ash caminó lentamente entre ellos. Le habían mostrado todo lo que el imperio podía ofrecer. Daniel podía verlo en sus ojos. Había visto otros dragones, hermosas instalaciones, recursos ilimitados, todo lo que él nunca podría darle. Se detuvo en el centro, mirando a un lado y a otro. Toda la colonia contuvo la respiración. Entonces se giró hacia la emperatriz. Ella avanzó y Daniel sintió su corazón roto. Ella estaba eligiendo el imperio. No podía culparla. ¿Qué podía ofrecerle comparado con todo eso? Pero Ash no siguió caminando hacia Cerilia. Se detuvo a pocos metros e inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias por mostrarme lo que ofreciste, dijo Ash con claridad. Era hermoso. Los otros dragones fueron amables. Las instalaciones eran increíbles. Podría tenerlo todo allí. ¿Entonces eliges el imperio?, preguntó Cerilia. No. Ash se giró y corrió hacia Daniel, abrazándolo. Elijo a mi padre. Elijo mi hogar. Daniel no pudo hablar. La rodeó con los brazos y la abrazó con todas sus fuerzas. Las lágrimas corrían por su rostro, y no le importaba quien las viera. ¿Qué?, exigió Cerilia. ¿Por qué elegir esto cuando podrías tener mucho más? Ash miró a la emperatriz con ojos tranquilos y seguros. Porque todas esas cosas son bonitas, pero no son amor. No son familia. Daniel me eligió cuando nadie más lo hizo. Me vio como yo, no por lo que podía hacer. Me dio todo lo que importa. Se apretó más contra Daniel. Este es mi hogar, no porque sea grande o cómodo. Porque soy amado aquí, porque pertenezco aquí. El emperador permaneció inmóvil. Alrededor de la plaza, los colonos comenzaron a sonreír. Algunos se enjugaron las lágrimas. Incluso algunos guardias imperiales parecían conmovidos. Cerilia avanzó lentamente hasta detenerse frente a Daniel, cubierto de ceniza. Los miró un largo instante y una expresión ancestral y dolorosa cruzó su rostro. Entonces, extendió la mano y le quitó los grilletes a Daniel. Los grilletes metálicos cayeron al suelo con un estrépito que pareció resonar por toda la colonia. Daniel miró fijamente a la emperatriz, sin comprender lo que sucedía. Cerilia retrocedió y se dirigió no solo a él, sino a todos los presentes. Me convertí en emperatriz a los 12 años, dijo, y su voz resonó por toda la plaza. Aprendí a gobernar con fuerza, con control. Construí un imperio con la convicción de que el orden y el propósito lo eran todo. Hizo una pausa y miró a Ash. Nunca pregunté qué quería nadie. Simplemente decidí por ellos. La multitud guardó silencio, escuchando. Este dragón me ha mostrado algo que no había visto en 30 años de gobierno. Me ha enseñado lo que significa elegir, lo que significa amar. Cerilia se volvió hacia sus guardias, sus consejeros, sus buscadores. Declaro que Ash ya no es propiedad imperial. Es una ciudadana libre con todos los derechos y protecciones. La multitud se quedó boquiabierta. Incluso Iris pareció sorprendida, pero Cerilia no había terminado. Alzó la voz, hablando con la autoridad del poder absoluto. Además, decreto que todos los dragones actualmente al servicio imperial tendrán la misma opción que Ash. Pueden quedarse y servir voluntariamente con plena ciudadanía y una compensación justa. O pueden irse y construir sus propias vidas. El primero ya no se usará. La reproducción ya no será obligatoria. Los dragones son personas y serán tratados como tales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces Ruby comenzó a aplaudir. Oliver se unió a ella. Pronto toda la colonia aplaudió y el sonido creció hasta que pareció sacudir el cielo mismo. Daniel miró a Ash, quien observaba a la emperatriz con ojos abiertos e incrédulos. ¿Por qué?,
Preguntó Daniel en voz baja. ¿Por qué cambiar todo ahora? Cerilia sostuvo su mirada. Porque me mostraste en que me había convertido. Un tirano que esclavizó a seres pensantes. Porque tenía miedo de perder el control. Construí mi imperio sobre el miedo y me dije a mí mismo que era necesario. Pero tú, un simple ingeniero sin nada más que amor por un niño dragón. Me mostraste otro camino. Ella sonrió. Era triste y genuino. Tuviste el coraje que a mí me faltaba. El coraje de elegir la compasión sobre la seguridad, de elegir la familia sobre todo lo demás. ¿Y los asesores? Preguntó Daniel. Los militares. No lo aceptarán. Lo aceptarán porque yo lo ordeno. Cerillus dijo con firmeza. Y si se niegan, serán reemplazados. Sigo siendo emperatriz. Mi palabra sigue siendo ley. Pero de ahora en adelante, esa ley será justa. Iris dio un paso al frente, con el rostro tenso por la ira. Su Majestad, esto es una locura. Los dragones son nuestra mayor arma. Sin ellos, el imperio es vulnerable. No, con ellos como esclavos, éramos vulnerables a nuestra propia crueldad. Ahora tenemos la oportunidad de construir algo mejor. Los dragones que eligen luchar lucharán con más fuerza que aquellos obligados a luchar. Los dragones tratados con dignidad serán leales como la esclavitud jamás podrá lograr. Se volvió hacia Daniel y As. No puedo deshacer el pasado. No puedo devolverles los años que pasaron escondidos y con miedo. Pero sí puedo darles el futuro. Quédense aquí en Redstone Point si así lo desean. Reconstruyan su vida. Críen a su hija. Tienen mi protección. Daniel sintió que As temblaba contra él, no de miedo, sino de una emoción abrumadora. La miró y vio lágrimas en sus ojos dorados. Ahora están a salvo, susurró. De verdad a salvo. As apretó la cabeza contra su pecho. Ambos lo estamos. La emperatriz se preparó para partir. Sus guardias formaron y los motores del Dreadnought comenzaron a calentarse. Pero antes de subir a bordo, Cerilia se giró por última vez. Daniel, llamó. Él levantó la vista. Gracias, dijo simplemente. Hoy salvaron a más de un dragón. Salvaron a un imperio de su propia oscuridad. Entonces se fue, subiendo por la rampa hacia la enorme nave. El Dreadnought se elevó lentamente, con sus motores rugiendo. Ascendió por la atmósfera y desapareció entre las estrellas, llevándose consigo una antigua forma de pensar y dejando tras de sí la semilla de algo nuevo. Los colonos celebraron esa noche. Llevaron comida y bebida, y por primera vez en 3 años, As no tuvo que esconderse. Caminó abiertamente por la colonia, saludando a quienes se acercaban a tocar sus escamas y escucharla hablar. Los niños le hacían preguntas y ella respondía con paciencia. Los adultos le agradecieron su valentía. Ruby le trajo a Daniel una taza de algo fuerte. Lo lograste, dijo. Cambiaste el imperio. Solo intento proteger a mi hija, respondió Daniel. Eso es exactamente lo que cambió el imperio, sonrió Ruby. Una persona que se preocupa por una vida. Así es como comienza todo lo importante. Durante las semanas siguientes, la noticia se extendió por toda la galaxia. A los dragones de todas partes se les ofreció la opción. Algunos se quedaron en el ejército, orgullosos de su servicio, pero agradecidos por sus nuevos derechos y su salario. Otros se fueron a explorar la galaxia, a buscar sus propios propósitos. Muchos llegaron a Redstone Point, atraídos por la historia de un joven dragón que eligió el amor por encima del lujo. La colonia creció. Se construyeron nuevos edificios para albergar a la creciente población de dragones y a los humanos que acudían a su encuentro. Daniel se encontraba más ocupado que nunca, pero era una buena ocupación. Construía hogares en lugar de esconderse. Creaba una comunidad en lugar de huir. Oliver fundó un servicio de transporte especializado en transportar dragones que querían viajar. Ruby se convirtió en la embajadora no oficial entre la colonia y el imperio, negociando acuerdos comerciales e intercambios culturales.
Sorprendentemente, Iris solicitó un traslado a Redstone Point para aprender lo que se había perdido sobre los dragones durante sus años como buscadora. La emperatriz Cerilia los visitaba 2 veces al año. Ella y Daniel forjaron una amistad improbable. 2 líderes que aprendían el uno del otro. Ella le pedía consejos sobre reformas y él le pedía el de ella sobre cómo gestionar una comunidad en crecimiento. A veces le llevaba regalos a As, principalmente libros, y se sentaban juntos mientras As leía en voz alta. 5 años después de aquel día, en la plaza de la colonia, Daniel estaba fuera de su casa contemplando la puesta de sol. La casa ahora era más grande y tenía espacio suficiente para un dragón en crecimiento. As estaba dentro, leyendo a un grupo de dragones más jóvenes que habían venido a aprender de ella. Ella emergió y se sentó a su lado, sus escamas brillando en la luz tenue. Ya había crecido por completo, poderosa y hermosa, pero aún se apretaba contra su costado como cuando era pequeña y estaba asustada. ¿En qué estás pensando?, preguntó. «¿Qué suerte tengo?», dijo Daniel con honestidad. «Como una decisión lo cambió todo. ¿Te refieres a elegir salvarme?». «Me refiero a elegir amarte». Él corrigió. Todo lo demás siguió de eso. Se quedó callado por un momento. Luego dijo: «Estoy escribiendo un libro sobre lo que sucedió, sobre cómo la compasión de un humano cambió un imperio». «¿Cómo lo llamarás?». As lo miró con cálidos ojos dorados. «Lo llamaré como siempre me decías cuando tenía miedo». Las 3 palabras que lo significaban todo. «¿Qué palabras?». «Estás a salvo ahora». Daniel sonrió y le rodeó el cuello con el brazo. Alrededor de ellos, la colonia estaba viva con los sonidos de dragones y humanos viviendo juntos, construyendo algo nuevo. El imperio estaba cambiando lenta pero seguramente porque un ingeniero había mirado a una niña dragón asustada y había visto a una hija. Porque a veces el acto más revolucionario es simplemente preocuparse. Las estrellas brillaban sobre ellos, brillantes e infinitas. En algún lugar, otros dragones tomaban sus propias decisiones, encontraban su propio camino. El imperio estaba aprendiendo lo que significaba ser justo en lugar de simplemente poderoso. Y aquí, en Redstone Point, en una pequeña casa llena de libros y amor, un padre y una hija se sentaban juntos a contemplar el cielo nocturno, finalmente y completamente libres. «Te amo, papá», dijo As en voz baja. «Yo también te amo», respondió Daniel. «Siempre». Se sentaron juntos mientras caía la noche. 2 seres de mundos diferentes que habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que necesitaban. Una familia, un hogar, un futuro construido no sobre el miedo ni el poder, sino sobre la simple y revolucionaria decisión de verse el uno al otro como dignos de amor. Y al final, esa decisión había cambiado.